Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, les va a encantar y les va a dejar pensando. Hoy vamos a desentrañar uno de esos secretos que todos estábamos esperando, algo que ha estado en boca de todos, y es que Kerem Bürsin ha hablado, y lo ha hecho nada más y nada menos que en una boda. Sí, así como lo escuchan, en medio de la alegría y la celebración, se han revelado secretos sobre Andercel. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en este chisme jugoso, en esta noticia que promete ser todo un bombazo. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, ninguno de nuestros análisis, y sobre todo, de formar parte de esta comunidad que tanto queremos. Denle clic a esa campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Y bueno, ¿de qué va todo esto? Como les decía, el título lo dice todo. Kerem Bürsin, ese actor que nos robó el corazón a muchos, ha sido visto y escuchado hablando sobre Andercel, su CEO protagonista en la exitosa serie Senkalkapm, y la que muchos rumoreamos que fue su pareja en la vida real. La noticia es que estas declaraciones ocurrieron en un evento muy especial, una boda, lo que le da un toque aún más íntimo y a la vez público a sus palabras. Imagínense la escena, champaña, música, gente feliz celebrando el amor, y de repente, uno de los protagonistas de una de las parejas más mediáticas y queridas del momento, habla sobre la otra persona. El escenario perfecto para que cualquier mínimo comentario se convierta en noticia. Y créanme, esto no ha sido un mínimo comentario, ha sido algo que ha encendido las redes sociales y ha puesto a trabajar a todos los fans y a los medios. Vamos a ponernos en contexto. Kerem y Ande se conocieron en el set de Senkalkapm, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. En pantalla su relación era de esas que te hacen suspirar, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en los cuentos de hadas modernos. Y fuera de pantalla, la cosa no se quedó ahí. Los rumores de que su relación trascendía la ficción empezaron a surgir casi de inmediato. Fotos juntos, viajes compartidos, comentarios cariñosos en redes sociales, y aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, tampoco lo desmintieron categóricamente. Y esto, amigos míos, es el caldo de cultivo perfecto para la especulación, para la imaginación de los fans, y para, claro está, la curiosidad de todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Kerem Bürsin ha dicho exactamente? Bueno, la información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido recogida por diversos medios turcos e internacionales, es que Kerem, en un momento de la boda, fue abordado por la prensa o por amigos cercanos que seguramente no pudieron evitar preguntar sobre su actual relación con Ande. Y ahí es donde viene la revelación. Se rumorea que Kerem habría compartido algunos detalles sobre su vínculo actual con Ande, o más bien, sobre la naturaleza de su relación tras el fin de la serie y su supuesto romance. Y lo interesante aquí es que según lo que se ha filtrado, parece que Kerem ha sido bastante sincero y quizás, ha dejado entrever algo que muchos ya sospechábamos, o algo que podría aclarar muchas dudas. Vamos a desglosar un poco lo que se comenta. Una de las cosas que más ha resonado es que Kerem podría haber mencionado que, aunque su relación con Ande fue muy especial y significativa, ahora mismo las cosas son diferentes. Podría haber insinuado que si bien mantienen un vínculo fuerte de amistad y respeto, la etapa de pareja romántica, si es que alguna vez existió de manera oficial y pública, podría haber llegado a su fin. Esto para muchos no sería una gran sorpresa, ya que la pareja no ha sido vista junta en público de forma recurrente últimamente y han estado enfocados en sus proyectos individuales. Sin embargo, la forma en que Kerem lo habría dicho con cierta nostalgia o tal vez con una sonrisa melancólica, es lo que ha capturado la atención. Otro punto clave que se ha rumoreado es que Kerem podría haber elogiado a Ande, destacando su profesionalismo, su talento y la hermosa experiencia que vivieron juntos en Senkalkapm. Esto es algo que él siempre ha hecho, y es una muestra de la buena relación que parece haber quedado entre ellos, independientemente de su estado sentimental. Es importante recordar que a pesar de los rumores de separación, siempre se ha percibido un gran cariño y respeto mutuo entre Kerem y Ande, algo que trasciende las cámaras y las cámaras de los paparazzis. La forma en que se dirigían el uno al otro en entrevistas, sus interacciones en redes sociales, todo indicaba una conexión genuina. La pregunta que todos
Nos hacemos ¿qué significa esto para el futuro? ¿Es este el final definitivo de los rumores? ¿Será que Kerem y Ande seguirán siendo amigos cercanos, o tomarán caminos completamente separados? Lo que Kerem haya dicho en esa boda es, sin duda, una pieza más del rompecabezas. Y aunque la prensa tiende a exagerar y los fans a idealizar, es innegable que las palabras de Kerem tienen peso. Su honestidad, si es que fue así, puede ayudar a poner fin a años de especulación y permitir que ambos sigan adelante con sus vidas personales y profesionales sin la constante presión mediática. Imagínense la presión que deben sentir. Ser una pareja tan querida por el público, tener una química tan potente en pantalla, y que cada uno de tus movimientos sea escrutado. No es fácil. Y en un evento tan íntimo como una boda, donde las emociones están a flor de piel, es posible que Kerem se haya sentido más abierto a compartir sus sentimientos, quizás en un tono más relajado y personal. Los detalles que se filtran a menudo son fragmentarios, y es ahí donde entra nuestra labor de análisis. ¿Se trata de una confirmación de que ya no están juntos? ¿O simplemente una manera de poner un poco de distancia a los rumores para centrarse en sus carreras? La clave está en la interpretación y en el contexto en el que se dijeron esas palabras. A veces, las cosas son diferentes ahora, puede significar muchas cosas. Podría significar que ya no son pareja, pero también podría significar que su relación ha evolucionado hacia una amistad más madura y profunda. Lo que sí podemos asegurar es que Kerem Bürsin, al hablar de Hande Erçel en un evento público, ha puesto el foco una vez más en su relación, o en lo que queda de ella. Y esto, para los seguidores acérrimos de ambos, es un evento en sí mismo. Es la confirmación de que, a pesar de que el tiempo pasa y las series terminan, el vínculo que se creó entre ellos sigue siendo de interés para el público. Y es precisamente esta fascinación lo que impulsa a nuestro canal a traerles estas noticias. Queremos mantenerlos informados, queremos darles un vistazo a lo que sucede detrás de cámaras y detrás de las cámaras de la vida de estas celebridades que tanto admiramos. La boda en cuestión, que no ha sido revelada públicamente por respeto a la privacidad de los novios, se ha convertido en el escenario inesperado de una revelación que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Los detalles exactos de lo que dijo Kerem aún están envueltos en cierto misterio, pero las interpretaciones que se están haciendo en las redes sociales apuntan hacia una confirmación de que la relación sentimental entre Kerem y Hande, si es que llegó a existir de forma oficial, ha tomado un rumbo diferente. Algunos dicen que Kerem habló con una sonrisa, lo que podría indicar que está en paz con la situación y que tiene recuerdos positivos de su tiempo juntos. Otros sugieren que hubo un tinte de melancolía en sus palabras, lo que podría sugerir que, a pesar de todo, aún guarda sentimientos por Hande. Lo que es seguro es que Kerem ha sido coherente con su postura de mantener ciertos aspectos de su vida privada, y al no dar detalles explícitos, deja un espacio para la interpretación. Pero el hecho de que haya sido abordado y haya respondido de alguna manera, es lo que ha generado todo este revuelo. Piensen en la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. El público se involucra, se crea una conexión, y cuando algo cambia, la gente quiere saber. Y aquí la conexión entre Kerem y Hande fue tan fuerte, que su supuesta ruptura o distanciamiento ha sido tan comentada como su supuesto romance. Por eso en este vídeo nuestro objetivo es traerles las últimas novedades, analizar lo que se dice y ofrecerles una perspectiva informada. No estamos aquí para especular sin fundamento, sino para recopilar la información disponible y compartirla con ustedes, nuestros fieles seguidores, para que juntos podamos formarnos una opinión. Y en este punto es importante recordar que la vida de estas celebridades es compleja. Tienen carreras que mantener, vidas personales que proteger, y el escrutinio público constante puede ser abrumador. Por eso, aunque nos encante saber de ellos, también debemos ser respetuosos con su privacidad y con las decisiones que toman en sus vidas. La boda secreta donde Kerem habló se ha convertido en el epicentro de un terremoto de noticias. Y lo fascinante de todo esto es cómo un evento aparentemente privado puede tener repercusiones tan públicas. La boda en sí es un evento de celebración del amor, pero en este caso, ha servido para arrojar luz sobre una relación que ha cautivado a millones. En resumen, Kerem Bürsin ha hablado en una boda, y sus palabras sobre Hande Erçel han sido interpretadas como una señal de que su relación sentimental, si la hubo de forma oficial, ha llegado a una nueva etapa. Lo que queda claro es que el cariño y el respeto mutuo parecen prevalecer, y que ambos siguen adelante con sus caminos profesionales y personales.
Es un recordatorio de que incluso después de que las luces del set se apagan y las cámaras dejan de grabar, las conexiones humanas y los recuerdos perduran. Y para nosotros como espectadores y seguidores, es fascinante ser testigos de cómo estas historias se desarrollan, incluso en los momentos más inesperados, como en una boda. Antes de pasar a la parte final, quiero reiterarles la importancia de suscribirse. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y, por supuesto, estos chismes jugosos que tanto nos gustan. Así que, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado de la expectación generada por las declaraciones de Kerem Bürsin en una boda sobre Andersey. Hemos recordado la química innegable entre ellos en Senkal Kapm y los constantes rumores que rodearon su relación. Hemos analizado las filtraciones y las interpretaciones que apuntan a un posible distanciamiento sentimental, pero también a la preservación de una amistad fuerte y respetuosa. Y finalmente hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero que esta información les haya resultado intrigante, informativa y, sobre todo, entretenida. La verdad es que este tipo de noticias siempre dan mucho de qué hablar, y es genial poder desglosarlas juntos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció lo que Kerem Bürsin pudo haber dicho? ¿Creen que realmente confirmaron un final o simplemente una evolución de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, un último llamado a la acción que nunca falla. Si les gustó este vídeo, si encontraron útil esta información, por favor, no duden en darle un gran like. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que estén al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, repito, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad y sigamos descubriendo juntos los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.